trono, al que está en las alturas, al que es santo en las alturas, santo en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, y santa sea su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que vive. Si usted adoró a Dios con todo su corazón, denle un fuerte aplauso al Eterno. Su aplauso es para Dios, no es para mí, iglesia. Es para Dios. Puede sentarse en la presencia de aquel que lo trajo esta mañana. ¿Cuánto nos ama Dios? Qué bueno es alabar su nombre y exaltar su grandeza, aún en medio de las necesidades, en medio de las tormentas y en medio de todos los vientos que vienen y golpean duro contra nuestro diario vivir. Qué bueno es poder decir: yo voy a adorar a Dios en medio de mi tormenta, en medio de mi sufrimiento, en medio de mi prueba, en medio quizás de tu soledad, en medio quizás de la humillación que estés atravesando, en medio de tu problema donde estás. Qué bueno es adorarle, en medio de la enfermedad, en medio de todo aquello, cuando tu mundo se vuelve quizás oscuro y quizás no amanece para ti. Pero qué bueno es entender algo: qué bueno es adorarle, qué bueno es buscarle a Él antes que cualquier otra cosa. Qué bueno es venir todo el tiempo a su presencia y depender de Él. Qué bueno es que donde yo vaya, su presencia vaya conmigo y que yo no me avergüence de Dios. Qué bueno es que en mis conversaciones esté Dios. Qué bueno que en mi grupo de amigos y en mi grupo empresarial, no sea tu vida diario. Qué bueno que Dios sea el centro. Qué bueno que sea la primera palabra que salga de tu boca y la expreses con gratitud. Qué bueno es tenerlo en cuenta para todo a Él. Qué bueno es no salirme de sus caminos. Qué bueno fue haberle conocido. Qué bueno es que Dios se acordó de mí y me llamó de las tinieblas en las que vivía, trasladándome al reino de su luz. Qué bueno que Dios me rescató de allá afuera, de ese mundo pagano, para que hoy estuviera proclamando su verdad a los cuatro vientos y gritara sin temor. ¿Sabe, iglesia? Yo quiero que usted sepa que Cristo viene, y viene pronto. Usted y yo no podemos tenerlo por tardanza. No, viene porque viene. El pueblo de Dios tiene que estar alerto, sus oídos atentos a lo que Dios quiere hablar esta mañana, sus ojos abiertos para ver por dónde me estoy conduciendo. Y mi corazón tiene que estar rendido a Dios. Yo rindo mi vida a Dios. Rinde tu vida a Dios. No importa, y aunque estés joven, dale gracias a Dios que estás joven. ¿Sabe qué habla el libro de Eclesiastés? Que le digo a los jóvenes: leas en el libro de Eclesiastés. Es maravilloso, solo tiene 12 capítulos. Pero usted aprenderá que no hay capítulo en que usted no llore. ¿Por qué? Porque tan necesario es tener a Dios en nuestra vida. Este mundo pasará, y todos sus placeres y sus deleites, y todo pasará. Pero el que permanece en Dios, ese seremos eternos. Las cosas de Dios son eternas. No pereceremos, sino que avanzaremos con el Señor. El Señor es bueno, iglesia. El Señor dice en Eclesiastés 12: buscadme en tu juventud, para que cuando lleguen los días malos, yo pueda defenderte y pueda ayudarte. Cuando lleguen, cuando tu cuerpo se encorve, cuando los guardas de tu boca tiemblen los dientes. Sí, cuando tengas miedo a las alturas. Qué bueno es buscar a Dios en los días de nuestra juventud, cuando hay vigor, cuando hay fuerza. Pero ¿por qué le damos al mundo lo mejor? La juventud, todos los que somos se lo damos a Él. Al mundo y a las cosas paganas que serán y pasarán. Y a Dios le damos: no, todavía no. Estoy muy joven, más adelante. ¿Tú qué sabes si vas a llegar más adelante? Quizás no llegues, quizás no lleguemos. Pero qué bueno es saber que yo reflejo a Cristo donde llegue y que no me avergüenzo, que no participaré de las cosas de este mundo ni de sus deleites pasajeros, porque yo tengo mis pies sobre la peña. Sea el Dios que le sirvo, y aunque yo esté donde esté, el Señor me librará. Ahora Dios es claro en su palabra cuando nos dice: huyan de las naciones, huyan de las cosas vergonzosas de este mundo, para que no entres en condenación con todos los que van a ir al infierno. Por Dios está claro. Dios es claro en su palabra. Dios nos dice en su palabra:
La palabra de Dios no podemos taparla ni la podemos disfrazar. La palabra de Dios es la verdad que nos sostendrá en la tierra de los que vivimos. ¿Sabe cuándo usted y yo somos libres? Cuando usted y yo conocemos la verdad de Cristo. Ahí somos libres. Cuando usted la lee, cuando usted la lee y cuando usted la hace vida. Porque dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y es en la libertad de Cristo que Dios quiere que usted y yo andemos. Ya no más en esta tierra que nos lleva por caminos tan torcidos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos enseñe el camino de la salvación. Porque santo es Él. Él te hizo, Él te formó, ¿sabes? Él te entretejió. Quizás para tus padres fuiste un error, una equivocación, quizás, pero jamás lo serás para Dios. Dios tenía sus padres, Dios tenía ese día, Dios tenía toda tu familia que te tocó. Quizás tu familia sea la más difícil, quizás tu familia no esté de acuerdo en muchas cosas, pero si tú tienes a un Dios vivo, a un Dios que le sirves, a un Dios que has creído, que has puesto la mano en el arado y que no has vuelto atrás, en un Dios que te salvó, en el que te hizo, Él estará contigo, hará morada contigo y se quedará para siempre, porque nadie que conoce a Dios puede decir estoy solo. Nadie que conoce a Cristo puede decir estoy solo, me siento triste. Sí, muchas veces puede venir y agobiarnos muchas cosas en la vida, pero Dios dice no temas. Yo estoy contigo en tu dolor, en tu prueba. Yo te ayudo, yo te levanto. Yo te estoy contigo para esforzarte. Yo soy. Por eso dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. ¿Qué dice la palabra? Clama a mí y yo te enseño. ¿Y te qué? Y te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira qué poder hay en este versículo. Yo te responderé. Ahora mi pregunta es, ¿clamas a Dios? ¿Clamas a Dios en tu angustia? No clamamos a Dios. Muchas veces no, me voy y busco mi camino y busco desahogarme en otras cosas menos en Dios. Esto es algo que no podemos mentir. Si todos corriéramos a buscar a Dios, si todos corriéramos a su presencia, si todos corriéramos a la presencia de Dios, seríamos tan diferentes. Todo sería diferente, pero no es tarde mientras tu corazón esté latiendo. El Señor te dice, corre a mi encuentro porque yo te salvaré, yo te ayudaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia, te levantaré y te digo, hijo mío, no temas, yo te ayudo. Yo enjugaré tus lágrimas cuando nadie te ve, yo secaré tus lágrimas, yo te apoyaré en las decisiones que estés tomando de acuerdo a mi voluntad, porque sabes algo, a veces queremos muchas cosas, pero Dios sabe que nos conviene. A veces queremos y amontonar riquezas y tener riquezas. ¿Para qué? ¿Para separarnos de Dios? Si así muchas veces en nuestros aprietos y nuestros apuros vivimos separados de Dios, ¿cómo será si Dios nos entregara una riqueza? Nos olvidamos de Dios, porque nos lanzaríamos a este mundo total y nos perderíamos. Pero qué bueno es cuando usted y yo conocemos de Dios y sus caminos, esperando en Él confiadamente, porque Él hará. Qué bueno es saber que yo tengo que venir a su presencia, doblar las rodillas por el pan de cada día que sirve en mi mesa, por el abrigo que me pone, por el techo y el sustento, por poder estudiar. ¿Sabe cuántos están muriendo hoy? ¿Usted sabe cuántos amanecieron drogados? ¿Sabe cuántos amanecieron con sobredosis, muertos, que no amanecieron? ¿Sabes cuántos no llegaron a su casa? Por el pecado, por dejarse arrastrar por las corrientes de este mundo que están arrastrando almas y almas al infierno. ¿Sabes? Pero también cuántos amanecieron en sus rodillas clamándole a Dios por un despertar en el mundo de Dios. La misericordia, usted y yo no podemos ignorar lo que está sucediendo en el mundo. Usted y yo no podemos dejar pasar desapercibidos todo lo que está sucediendo, las hambres, las pestes y todas estas cosas que vendrán y que han venido y que han acontecido. Usted y yo estamos puestos en la tierra para orar, para clamar. Sí, sal adelante, estudia, qué bueno ser alguien, eso es importante. Pero que nada te separe del amor de Dios. Y que nada te saque ni te desenfoque de lo que Dios ha hecho para ti. Dios es bueno, iglesia. Ponte la mano derecha en el corazón y dile, Padre, en esta mañana he venido a adorarte. He venido a escuchar tu palabra que trasciende. Cumple tu deseo en mi vida. ¿Por qué me trajiste esta mañana aquí, Señor? Yo, Señor, te rindo mi corazón y todo lo que soy los pongo a tus pies. Ven, Espíritu Santo, quédate conmigo.
No me dejes solo, te necesito. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mis pecados, por mi rebeldía, por mis enfermedades. Gracias, mi Cristo Jesús, por mis enfermedades que cargaste. Dile: Señor, hoy escribe mi nombre en el libro de la vida y borra mi nombre del libro de la muerte. Sí, dile: Espíritu Santo, hoy te invito para que camines conmigo y me guíes hacia el propósito eterno, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos le aplauden a Dios? Bueno, amada iglesia, les amo, les bendigo, y ahora sí voy a predicar la palabra. Qué bueno es Dios. Qué bueno es saber que estamos en la casa de nuestro Padre eterno esta mañana. Qué bueno es confiar en Él. Qué bueno es venir a recibir de Él y de su misericordia. Padre, y me quito yo para que seas tú, recordándome, Padre, lo incapaz que soy de pararme aquí sin tu presencia, Espíritu Santo. Como dice la canción, si tu presencia no va conmigo, Señor, no quiero que me saques, no quiero ir a ningún lado. Yo le pido, preste mucha atención, no se distraiga. Esto es un ratito nada más, hágalo para Dios. Y dice la palabra de Dios en Juan 12:24. Preste atención, porque esto va a edificar su vida. La palabra de Dios siempre nos va a edificar. Y yo no quiero que usted salga como entró, yo quiero que usted salga edificado. Salga edificado con la palabra. Quizás salgamos y salgamos derecho al cielo, porque nadie tiene la vida comprada. Puede ser que hoy muramos. Y qué bueno es saber que morí después de haber salido de la casa de papá, y con un corazón dispuesto para Él. Y que mi alma no se va a perder en el infierno, sino que va a llegar derecho al eterno, al cielo, donde estará nuestro reposo eterno, en el nombre de Jesús. Por esto no quiero decir que se me va a morir. ¿Qué tal? Usted va a vivir muchos años para contar los hechos poderosos de Dios. Sino que es necesario entender que debemos disponernos para el Señor. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, este queda solo. Ay, Señor. Pero si muere, llevará mucho fruto. Y esto es tremendo, iglesia. Esto es tremendo. Porque Dios quiere que usted y yo muramos, para que Él pueda crecer en nosotros. Y hay cosas en las que Dios nos va a meter, que a veces decimos: no voy a resistir. Mentiras que sí resistimos. Si usted está pegadito de Dios, usted va a resistir. Usted todo lo puede en el Señor, porque Él es su fortaleza. Él es su pronto auxilio en todas las tribulaciones. Y es necesario morir para crecer y dar fruto. Así, cuando usted siembra la semilla, ya muere. Y lo más lindo del proceso de morir de la semilla es que nadie lo ve. Es que nadie sabe el proceso de la semilla allí enterradito. Cuando muere, cuando brota, cuando sale ese primer retoñito, cuando se germina todo eso allí. Y ahí es donde nadie te ve. A donde te quiero llevar esta mañana. El significado es: caemos a la tierra para morir y dar fruto. Yo quiero que usted preste atención. Ahora mi pregunta es: ¿dónde te puso Dios a ti? ¿A dónde te puso Dios a ti? Mira, iglesia, Dios te puso en la tierra como su semilla. Él te puso como su semilla. ¿Para qué? Para que mueras. Para que mueras. Y tenemos mucho que morir. Al egoísmo, a la ira, a la contienda, a la rabia, a los celos, a los pleitos, a las divisiones, al querer hacer mi voluntad e irme por otros caminos que no son los de Dios. Sí, entonces Él te puso ¿para qué? Para morir. Y precisamente en esa prueba, en la soledad, mientras tú mueres, mientras la semilla muere, es en ese preciso momento en que brota la vida para dar fruto maduro. Y es necesario madurar. Cuando morimos, maduramos. Cuando morimos, maduramos. Para poder llevar ese fruto que Dios quiere que usted y yo seamos en esta tierra. Usted no puede pasar en la tierra nomás de lindo. Usted no puede pasar aquí nomás porque quiere pasar. No, usted tiene que pasar aquí en la tierra para dar ¿qué? Para dar fruto.
Usted tiene que morir para poder crecer, para poder reflejar a Cristo en su vida. Y esto te va a costar, por supuesto que te va a costar. Esto te va a doler, esto te va a meter en serios problemas, pero con una respuesta muy especial y segura. Cristo va de tu lado, te ayudará en todos los caminos y en todos los procesos. Amén. ¿Cuántos son capaces de darle un fuerte aplauso a Dios? Mira, iglesia, ¿qué es el grano de trigo? El grano de trigo es ovalado, parecido al grano del arroz, con las puntas redondas. De una de ellas sale el germen y de la otra hay mechones de pelos finos. Qué lindo, esto me agrada. Que se conoce como pincel por su forma. Nosotros somos esos pinceles de Dios que por donde pasamos tenemos que dejar la forma de Cristo. En todos los procesos que Dios tiene contigo y conmigo tenemos que dejar una huella. Nada es en vano, nada es en balde a los que estamos con el Señor. Todas las cosas nos tienen que ayudar para bien, aleluya. Así que es eso, por su forma. Y dice que los granos se muelen. ¿Para qué se muelen los granos de trigo? Para que dé harina. ¿Y para qué sirve la harina? Para dar pan. Y tú, como ese grano de trigo que tiene que caer a la tierra y morir, te van a moler. Y el moler nos va a doler. Porque nadie nos gusta que nos digan, que nos muelan, que nos pasen por el trillo, que nos pasen por las aguas, por el fuego, que nos pasen por el valle de sombra y de muerte, por la tormenta, por la enfermedad, por la escasez. A nadie nos gusta que nos procesen. Pero hoy te digo, tienes que ser procesado. Ahora, no quiero que olvides, ignores lo que es el grano de trigo. Eres hermoso, eres fino, eres refinado, porque Dios lo hace así. Dios es perfecto para hacernos como Él quiere. Dios es maravilloso. Entonces, el grano, después de morir, crecer, va a dar fruto maduro, para que usted y yo demos el pan. ¿Y qué es el pan? Para llevar la palabra de Dios, para llevar el reflejo de Jesucristo donde usted se pare. Por eso tenemos que morir, por eso tenemos que morir para crecer. Y usted y yo, cuando seamos esa harina que fue molida, procesada, entonces usted va a tener un buen testimonio para levantar a otro que esté caído, derribado. Usted va a llevarle el pan, que es la palabra de Dios, al cansado y al afligido y al menesteroso. Usted va a convertirse en ese pan de vida para muchos en la tierra de los que vivimos. Si usted así lo quiere, usted es ese pan del Señor en la tierra. A ti te procesan todo esto para que lleves ese pan de vida. Qué bueno es llevar el pan de vida. ¿Cuál es la clave para dar fruto en la vida cristiana? ¿Cuál es la clave? En el mundo natural, el fruto es el resultado de una planta saludable, o sea, bien nutrida, que produce lo que fue diseñado para producir. Aleluya. Entonces, en este mundo natural, su fruto es el resultado de una planta cuidada. Sí, usted es la planta de Dios. ¿Y cómo la cuidamos? Si usted no riega una planta, la planta se muere y se seca. ¿Y cómo va a regarse usted? En la presencia de Dios, orando, instruyéndose con la palabra, orando, pasando tiempos a solas con Dios, conociendo a su amado, a su creador. ¿Sabe usted de su creador? ¿Sabe usted? Conoce de Dios. Usted sí conoce de Dios, pero lo conoce a Él, pasa tiempo con Él, ora en su presencia, le dice que lo ama, se encierra a cantarle y alabarlo. Pues si no lo ha hecho, yo lo animo para que comience a hacerlo. Porque qué bueno es pasar en la presencia de Dios. Qué bueno, y es allí donde nosotros, como su planta, como su semilla, nos cuidamos para poder crecer y dar frutos. Y muchos frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos que reflejaremos al mundo a Cristo. Usted no está puesto ahí por error. Usted está puesto para que cambie la diferencia, para que marque la diferencia. Usted está puesto como un puente que muchos le servirán para hacer llegarlos a los pies de Cristo. Usted está puesto como ese canal de bendición. Así que, iglesia, morir nos cuesta, pero va a ser de mucha bendición. Ahora vamos a la palabra Génesis 1 del 11 al 12. Y al ver Dios tal belleza dijo:
Quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den muchos frutos y semillas. Y al instante se hizo. Preste atención. ¿Al qué? Perdón, están dormidos. ¿Al qué? No, iglesia, yo no puedo creer. Al instante. Nosotros todos gritamos, vamos y venimos, corremos y hablamos, no nos avergoncemos. Al instante. Entonces dice que al instante así se hizo. Y qué bueno es cuando Dios da una orden y al instante obedecemos. ¿Sabe cuánto tiempo Dios nos habla? ¿Sabe cuánto tiempo Dios lleva diciéndonos a nosotros lo mismo? Y por un oído nos entra y por el otro nos sale. No nos importa. No nos importa, porque nos inclinamos más por las cosas de desobediencia en este mundo que va a pasar y todos sus deleites. Y entonces Dios vio que esto era bueno y todo al instante se hizo, los árboles, las frutas, sus semillas, todo obedeció. Yo hoy lo invito para que obedezca a Dios. Obedezca a Dios y pronto. Normalmente en la Biblia la palabra fruto se usa para describir las acciones que reflejan las cosas que hay externamente, ya que son el resultado de la condición de nuestro corazón. Sabe que de su corazón habla la boca. Lo que hay en su corazón usted lo va a reflejar. Y eso es cierto. Si usted tiene un corazón cargado de odio, de ira, de rencor, eso es lo que usted va a hablar. Eso es lo que usted va a expresar. Si usted tiene un corazón lleno de Dios y del amor del Padre, donde usted llega, va a llegar la presencia de Dios. Y todo el mundo le va a decir, ¿qué tiene usted? Hay algo maravilloso en usted. ¿Por qué tenemos que tener nuestro corazón lleno del Señor? Lleno del Señor. Amén. Qué bueno es estar con Dios. Y esto es triste y lamentable decirlo, porque hoy en nuestros corazones cada vez se alejan más de Dios. Pero hoy te invito, iglesia, para que te llenes, para que te fortalezcas, para que tu corazón rebose del Dios, de su palabra, de su amor, de su verdad, del perdón. Sí, trasciende, tú puedes, no te quedes, avanza, ama, perdona y olvida, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Entonces, amada iglesia, cuando usted y yo hemos muerto como semilla en la tierra, es para dar fruto. Y fruto maduro. Y qué bueno es cuando uno se encuentra con una persona madura y puede hablar. Y esa persona en su sabiduría y en su madurez espiritual sabe dar un buen consejo, sabe guardar secretos del corazón y sabe aconsejar con cosas lindas de Dios. Porque eso somos las personas maduras. Y cuando aún hagan, no vengarnos, sino perdonar y encomendar todas nuestras causas al que juzga con justicia. Porque en el corazón del hombre no opera la justicia de Dios. Siempre queremos venganza y siempre queremos inclinarnos por lo malo. Pero hoy Dios te quiere enseñar y decirte, madura, lleva mi semilla, lleva mi fruto y crece, crece, crece y lleva frutos dignos a donde tú llegues, que reflejes a Cristo. Amén. Pero hay personas, mira esto que es tan importante, iglesia. Hay personas que solo viven centradas en ellos mismos y piensan solo en sacarle provecho a los otros. Caminan por la vida solo con actitudes y gestos vanidosos, sin provecho y altaneros. Hay gente que camina en esta tierra así, sin provecho. Hoy, santo Dios, líbranos, Señor. Dice que se relacionan con los demás desde el punto de vista que solo ellos tienen la razón. ¿Se ha encontrado usted con personas que solo ellos tienen la razón? Que no le dan la razón a las otras personas y solo ellas y ellos tienen la razón y nada más que ellos. Sí. Entonces se relacionan con los demás desde el punto de vista que solo ellos tienen la razón. Demandan tolerancia solo para sus errores, pero son condenatorios para los errores de otros. Piden que se perdonen sus faltas, pero ellos no perdonan a nadie de corazón. Usan perdones superficiales. Nos falta morir. Nos falta morir para que Cristo crezca en nosotros. Nos falta reconocer la necesidad que tenemos de Dios tan impresionante. Aleluya. Conocemos en nuestra vida que necesitamos a Dios y esto será mejor que cualquier cosa. Cuando Jesús usa la figura del grano de trigo
Él estaba hablando de su propia muerte, que Él vino y murió para darnos vida abundante. Él vino y llevó y dio frutos. Aleluya. Él sabía que si no moría, el propósito redentor divino no se cumpliría. Él vino y murió para dar vida y restauración, libertad, salvación. Y esto es llevar fruto. Él vino para dar. Él vino para dar. Y usted y yo tenemos que dar de lo que la misericordia de Dios nos ha dado. Usted y yo tenemos que dar lo que gratismente nos han dado. Usted tiene que dar. Él ya sabía, y usted y yo ya es tiempo de que sepamos por dónde conducirnos. Ya es tiempo de que usted sepa por dónde se va caminando. No es tiempo de volver atrás. Es que no sé dónde estoy parado. Es que no sé qué quiero. Es que no sé. No, usted y yo ya sabemos, porque usted y yo conocemos el camino del bien y del mal. Usted y yo conocemos, iglesia. Usted sabe qué es bueno y qué es malo. Usted y yo sabemos qué conviene y qué no conviene. Así es que tenemos que hacerlo. Todo conforme a la voluntad de Dios. Muriendo para que otros crezcan. Callando muchas veces para que otros hablen. En la madurez espiritual, todo lo sabemos llevar. Así es. A veces en silencio nos llevan al matadero diario. Pero no importa. Si usted tiene a Cristo, hágalo por Él. El Señor le dará la victoria. Y esto lo hablo en diferentes casos y razones que requieren de nuestro silencio. Así es, no todos, sino que en ciertos momentos de la vida nos va a tocar callar para que Cristo hable y reflejemos al mundo el amor de Dios. Amén. Así que para llevar a cabo el propósito de Dios es necesario morir. Si usted quiere llevar el propósito de Dios, es necesario morir. Si yo no muero diario, de nada me sirve pararme aquí a hablarles del amor de Dios cuando mi corazón está cargado de basura. ¿Qué voy a impartir desde aquí, por Dios? Pura contaminación para la iglesia. Si yo no lloro ni doblo mis rodillas pidiéndole a Dios que yo sea transformada por el poder de su amor, de nada me va a servir aquí impartir. De nada me va a servir. Así que yo tengo que morir y que Dios me enseñe a morir cada día para poder llevar su propósito en la tierra, para poder ganar almas, para que en mí se refleje el amor de Dios y su luz. Que donde su sierva llegue Jesucristo. Así es, iglesia. Amando, perdonando, entendiendo, siguiendo. Por favor, el camino de Dios es lo más precioso que hay. Aunque lloremos, pastora Regina. Gloria a Dios por todo lo que nos toca pasar y atravesar en el camino del Señor. La iglesia no hemos entendido esto de morir, porque nos encanta vengarnos. Me hizo, yo te hago. Me dijo, yo te digo. Montó y yo también monto. Me echó la puya y yo se la echo. No, ¿qué es eso? Y es verdad, aquí hay jóvenes que se ríen porque saben que es cierto. Yo voy a ver cómo va vestida, pero yo tengo que ir mejor. Yo voy a hacer esto, se va a maquillar, yo me voy a maquillar mejor, se va a peinar, yo me voy a... No, muera. Usted va a ir con toda la gracia de Dios. Y de seguro va a ser el más lindo donde usted llegue. Así es, morir a todas las cosas de la carne, porque hay la carne. Santo Dios de Israel, es necesario morir. Todo lo que nos está impidiendo ver su gloria, es necesario morir para que podamos ver la gloria manifestada en nuestras vidas, en nuestras casas y donde usted llegue, como lo decía antes. El estar con Dios no es un estado temporal. Ay, es que estoy tocado por Dios, llevo 8 días y estoy feliz y no me cambio. Y resulta que viene algo y te arrastra para otro camino. Sí, las redes sociales tienen perdidos a los jóvenes y a todos, porque también no solo a los jóvenes, hay muchas personas adultas que están allí bien enredadas. Entonces te desenfocan del camino de Dios, te sacan de la comunión con Dios. Santo, las cosas de Dios no son temporales. Las cosas de Dios no son un momentico. Las cosas de Dios tienen que ser firmes en todo momento. El domingo es de la iglesia y me voy para la iglesia, llueve, trueno, relampaguee. Yo voy a ir a la iglesia todos los días. Debo de hacer mi devocional por Dios. Un capítulo de la Biblia orando. Esto traerá bendición para tu vida. Te enseñará el camino por donde debes de seguir, meditando en la palabra. Si fuéramos a la Biblia como vamos a los celulares y a todas las cosas que hacemos en esta vida, fuéramos hombres y mujeres de una fe tremenda, moveríamos montañas, y donde llegaría algo tiene que suceder. Mi alma te alaba.
¿Sabes a qué tenemos que morir hoy? ¿Quieren saber? Y estas son poquitas cosas que pude escribir, porque hay muchas. Y esas cosas a las que debemos de morir, usted las conoce más que yo, porque usted sabe cómo está viviendo usted, de qué manera está agradando usted a Dios. Usted sabe que tiene que sacar de su vida y de su corazón para agradar a Dios. Usted sabe que tiene que conducirse con prudencia por el camino, ¿no? Así es, conducir con mucha prudencia. Así es, sin distraernos, porque esto requiere responsabilidad en nuestros caminos. Así es, iglesia amada. Y mira lo que tenemos que morir. Tenemos que morir al egoísmo, a los pensamientos ventajosos. Escuche para que aprenda. A las actitudes a las actitudes malas y a los gestos que no son buenos. Hay gestos que, mejor dicho, a la arrogancia, a la intolerancia, al orgullo. Hay que morir de creer que solo lo mío es válido y razonable. Solo lo mío es importante. Solo yo y nada más que yo. No, debemos de morir a todo esto. Morir a reconocer, al rencor. Morir al deseo de hacer sufrir, a la sed de venganza. Morir a hacer sufrir el que me hizo sufrir a mí. Me hizo sufrir, ahora verá. Me la hizo, yo se la voy a hacer el doble. Me pasó la chica, yo le voy a pasar el chico. Así es. Me pasó el chico, el deje que yo le voy a... No, hermano, maduremos. Maduremos y esperemos en Dios. Creen que estás actuando con sabiduría y eso no es nada más que cosas y deseos infernales que arrastrarán tu vida a un hueco tan profundo que si no te arrepientes te será muy difícil salir de allí, de esos lugares. Debemos de morir a esa sed de venganza, de hacer sufrir al que me hizo sufrir. Hay que morir al viejo hombre que está cargado de vicios paganos. Tenemos que morir a todas las cosas que nos están apartando de Dios y del camino al cielo. Usted tiene que entender algo y quedarle claro. Yo lo digo mucho en los cultos, y es que usted y yo un día vamos a morir. Usted y yo no nos vamos a quedar aquí. No somos eternos en la tierra. Nuestra eternidad está en el cielo. Nuestra patria, nuestra nacionalidad está en el cielo con Cristo. Si hay vida eterna, por supuesto que hay vida eterna. Y la vida eterna está al lado del Mesías, de Cristo el Salvador, de Yeshua el que murió. Y es por eso que usted y yo tenemos que avanzar. Tenemos que morir. Tenemos que ser fuertes y valientes para trascender en esta tierra. Usted no se puede quedar. Usted no puede quedarse en esta tierra, porque vienen días peligrosos para la tierra. Vienen días de tormento, de dolor. Y ay, no se diga de los que se van a quedar por el pecado y haber abandonado el nombre de Jesucristo. Dios quiere que vamos al cielo con Él. Usted que me está viendo, prepárese. Muera todo lo que le está impidiendo que Dios haga la obra en ti para siempre. Dios es bueno, aleluya. Amén. Así es, Santo Dios de Israel. Hagamos lo que nos está enseñando la palabra a hacer. El nuevo hombre, que es según a la imagen de Cristo, brille en nosotros. Dios nos está llamando a ser como el nuevo, a ser nuevos como Cristo. Y Él tiene que brillar en nosotros, que su luz brille en nosotros, amén, para que llevemos mucho fruto y abundemos en buenas relaciones, especialmente con la familia de la fe, o sea, con los de la iglesia. ¿Por qué es tan difícil llevarnos bien con los hermanos de la iglesia? ¿Por qué hay tanto tropiezo? Si somos el pueblo elegido de Dios, por Dios, el Señor dice que para que llevemos mucho fruto y abundemos en las relaciones, buenas relaciones, especialmente con los de la iglesia, viviendo en armonía. Armonía, iglesia, porque nos falta armonía, compañerismo, lealtad y sobre todo el amor que fue derramado en nuestros corazones por medio de Jesucristo, nuestro Rey, Salvador y mayor ejemplo. Y esto es para que no te quedes solo, como dice la palabra, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, este queda solo. ¿Y cómo cree usted que va a quedar solo? ¿Sabe cómo vamos a quedar solos?
desechados por completo de la presencia de Dios, por no llevar fruto, por no haber reconocido que necesitábamos a Cristo y caminar en la palabra de Dios y en su verdad. Entonces dice que si este fruto no muero ni llevo fruto, entonces voy a morir. Voy a morir, pero voy a morir de verdad. Mi fruto se va a secar y voy a quedar solo. ¿Y qué dice Dios en su palabra? En aquel día muchos vendrán en mi nombre y dirán: Señor, en tu nombre prediqué, en tu nombre eché fuera demonios, y el que va a decir: hacedores de maldad, no los conozco. ¿Sabe por qué? Porque vivieron a la manera de que ellos quisieron, sentándose en la mesa del diablo un rato y sentándose en la mesa de Dios. Y así no es. Dios no es un Dios de temporadas. Dios es un Dios eterno. Escoge sentarte con Cristo para que vayas a una eternidad y participes de la cena que Él tiene, de las bodas del Cordero, para que entres a la ciudad santa. Lava tus vestiduras, lava tu pecado, límpiate de la maldad, porque los días se agotan y la puerta se está poniendo bien estrecha. Santo sea tu nombre. Entre más murmuramos al yo, más el Espíritu Santo tomará el control de nuestras vidas. Qué bueno es que Dios nos guíe. A mí me gusta que Dios tome el control de mi vida. ¿Usted quiere que Dios tome el control de su vida? ¿Usted quiere que Dios tome el control de su vida? Pues muera, porque es necesario morir, y morir duele. Morir duele morir, porque estás muriendo a tu egoísmo, a tu orgullo, a tu altivez. Estás muriendo todo lo que impida que Cristo crezca, y esto te va a doler, pero al final te va a dar gozo perpetuo. Qué bueno es estar con el Señor. Y entre más muramos, el Espíritu Santo más tomará el control de nuestra vida. Así es. Será más evidente los frutos de Él en nosotros. Gálatas 5, 16, 25. En Dios habla hoy. Mira, entre tú más mueras a las cosas de este mundo, tú vas a reflejar el Espíritu Santo. Y el que tiene al Espíritu Santo, iglesia, lo tiene todo. Él es el mejor amigo, el mejor compañero, el mejor consejero, el mejor proveedor. Él es el que abre la puerta, Él es el que te va a dar la gracia y el favor para todo lo que vas a hacer en la vida. El que es amigo de Dios no se pierde. No se pierde. No se pierde. Ama a Dios y reconócelo en todos tus caminos. Reconoce a que necesitas a Dios. Necesitamos a Dios hasta para entrar al baño. ¿Cuántos se mueren entrando a un baño? ¿Cuántos se caen dentro de la misma casa y se mueren? ¿Cuántos se mueren sentados en la misma casa en una silla? ¿Crees tú que no necesitamos a Dios? ¡Por Dios! Claro que sí lo necesitamos. A diario necesitamos de Él para salir, para entrar, para ir a las universidades, al colegio, para ir a hacer deporte, para ir al mar, para regresar a casa, para montarnos en el carro. Necesitamos de Dios para caminar, para ir en la moto. Necesitamos la presencia de Dios. Y acostúmbrate a decirle: Señor, si tu presencia no va conmigo en ese carro, no me dejes montar. Díselo. Y te digo algo, no te avergüences. Señor, móntate conmigo en esta moto. Líbrame de muertes, de tragedias, de accidentes, porque necesitamos ser guardados y librados. Amén. Amén. Qué bueno es estar con el Señor. Los veo muy concentraditos, esto me gusta. Obedecer al Espíritu Santo. El versículo 16 dice: obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, ¿sabe qué? Se nos vuelve tan hermoso el obedecer a Dios que usted y yo vamos a aborrecer lo malo. Yo para allá no voy. No, pues eso es malo, ¿cómo lo voy a hacer? Por Dios, ¿usted qué le pasa? Es porque usted está lleno del Espíritu Santo, y usted mismo va a reconocer lo que es malo y lo que es bueno, y usted le va a decir a lo que es no, no, y a lo que es sí, sí. Aunque se vayan y lo dejen sus amigos, yo le digo mucho a mis hijos: ustedes no tienen que hacer lo que los amigos le digan. Ustedes tienen el conocimiento de Dios, y que se conviertan ellos a ustedes, más ustedes no se conviertan al pecado. Y eso no quiere decir que no hayan amigos que no conozcan a Dios. El problema es: viven como Dios manda. Viven como Dios manda. Conviértase a Dios, por Dios, para que seamos guardados irreprochablemente hasta su llegada. Necesitamos el socorro de Dios. Necesitamos que Cristo nos levante un día en sus nubes. Y aquí no se querrán quedar, porque aquí van a suceder cosas terribles.
terribles. Usted se imagina si una pandemia nos medio encerró y no todos podían ir al mercado, y aunque podíamos salir con ciertas restricciones de la tapaboca, de una cosa y la otra, usted se imagina para los que se van a quedar aquí, los que se van a quedar por haber despreciado a Cristo, los que se van a quedar para ser marcados por el diablo, por Satanás y la bestia, los que no van a poder comprar ni ir ni nada si no tienen una marca que el diablo va a poner. Entonces es mejor que obedecer a tiempo, para que cuando Cristo venga, ir a una eternidad con Él y no pagar aquí un precio bien terrible, que le digo algo, muchos no resistirían eso. Y Dios nos está hablando a tiempo, porque Dios nos quiere librar de esto. Dios nos quiere librar. Y muchos, por temor a morir en ese tiempo, entonces van a aceptar la marca del diablo. Y eso está en Apocalipsis 13. Y un día hablaremos de esto, porque también es importante, iglesia. Entonces el obedecer a Dios nos hará quitar los malos pensamientos, porque los malos deseos están contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje, porque si usted y yo pertenecemos a Dios, entonces nosotros debemos de vivir como hijos de Dios, adorando a Dios, viviendo y reflejando la palabra de Dios, la santidad, y obedeciendo en todo tiempo, porque Dios es el dueño y Señor de nuestras vidas. No nos hicimos nosotros, Dios nos hizo y nos creó para Él. Así que le pertenecemos a Dios, y como pertenencia de Dios, entonces debemos de vivir como a Él le agrada, no alejados de sus caminos, no ignorándolos, ni yendo del timbo al tambo por donde se nos da la gana. Mantengámonos arraigados en Él y en su palabra. Versículo 19. Todo el mundo conoce la conducta de los que desobedecen, de los que obedecen a los malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Versículo 20. Adoran a dioses falsos y practican la brujería. Odian a los demás y pelean los unos con los otros. ¿Le pasa a usted? Que a veces peleamos, que mejor dicho, Dios mío, sálvanos. Son celosos y se enojan por todo. ¿O usted no se enoja por todo? Son egoístas, discuten y causan divisiones. No hablen más con fulano. Me hizo, no me hizo. Entonces va el otro, ay sí, entonces como me hizo, te hizo, entonces yo también. No, es causar divisiones. Usted y yo no estamos puestos para división en la tierra, sino para bendición, para levantar al caído y para darle fuerza al que no tiene ninguno. Así es. Por eso dice la palabra de Dios, creo que en Ezequiel, que se conviertan ellos a usted, mas usted no se convierta a ellos. Usted y yo tenemos que reflejar la verdad de Cristo. Versículo 21. Seguimos, que estamos leyendo Gálatas 5. Dice el versículo 21. Son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y sus fiestas hacen locuras. Les advierto, mira lo que dice, iglesia, la Biblia, no lo digo yo. Les advierto que, como ya se los había dicho antes, que los que hacen esto no forman parte del reino de Dios. Wow. Por Dios, usted y yo tenemos que formar parte del pueblo de Dios y de una eternidad junto a Él. Así que ojo cómo vamos a conducirnos. Dejemos todas estas cosas paganas y no entremos a hacer lo que Dios abomina y aborrece. Porque el que se hace amigo del mundo, que dice, eso está en la palabra de Dios también, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo le voy a decir algo, que ser enemigo de Dios no nos conviene. No nos conviene, porque nos puede aplastar como a polvo, nos reduce en un momentico y nos derrite en su presencia. Qué bueno ser amigo de Dios. Amén. Amén. Pero el buen fruto es el que produce el Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuál es el buen fruto que produce el Espíritu Santo? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Somos mansos, tenemos templanza, manejamos la paciencia. Nos falta, iglesia, pero estamos a tiempo, porque mientras que haya vida hay esperanza. Aleluya. Jesús es claro cuando nos dice a sus seguidores. Él es claro cuando nos dice a quienes lo seguimos: yo os elegí a vosotros
y los he puesto para que vayan y lleven fruto, no chismes, sino frutos. No para que lleves división, sino que fruto. Fruto. Eso está en Juan 15:16. El Señor nos puso y nos dice: vayan para que lleven mi fruto, para que lleven mi reflejo del amor, para que lleven mi reflejo de la mansedumbre, de la templanza, de la paciencia, del gozo, para que me lleven la benignidad y mi bondad. A eso Dios nos puso. No se me duerma, que el tiempo se agota. Manténgase despierto. El verso 17 dice: para que se amen los unos a los otros. Pero al parecer usted y yo no hemos leído este pasaje. ¿Por qué? Porque usted no ama a su hermano, pero dice que ama a Dios. Yo amo a Dios, pero yo no amo a fulana. Yo no amo a sultano, pero amas a Dios. Pero Dios dice que debemos amar a los enemigos. Entonces no puede ser así. Usted no puede decir que ama a Dios si usted aborrece a su hermano. Si usted no ama a su hermano y a su vecino, que a veces no es fácil. Quizás un profesor, quizás un compañero, quizás alguien que vaya y venga a tu empresa, al gimnasio, qué sé yo. Algún vecino de tu barrio, ámalo, a ese que sea difícil, perdónalo y dile a Dios: dame tus ojos para verlo y tu corazón para perdonarlo, porque Dios dice: yo te puse para que lleves mi fruto y seas mi reflejo en la tierra de los que vivimos. Amén. Amén. ¿Cuántos le aplauden a Dios? No se me duerma. El fruto justo y verdadero tiene un buen beneficio eterno. Jesús dijo claramente: lo que debemos hacer, lo dejó claro para que usted y yo lo entendamos, y esto es: permanecer en mí y yo en ustedes. O sea que ¿en quién tenemos que permanecer? Dios. En Dios. Si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Pero a veces queremos hacer un ratico lo que a Dios no le agrada, entonces nos salimos de la cobertura de Dios. Pero queremos que Dios nos cuide y nos guarde, y dice: si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Este llevará mucho fruto, porque si se separan de mí, ustedes no van a poder hacer nada. Todo será temporal y será mayor el frustramiento que puede venir. Juan 15:4 y 5. Una rama no puede dar fruto si esa no está pegada al tronco. Mire qué hermosos esos mangos que tenemos acá. Son deliciosos y tienen un sabor que, hágame el favor, para mí son intocables, son míos toditos. No me los miren, iglesia. Mentiras, amada iglesia, pero es la verdad. Dar fruto si no permanecemos pegados a Dios y a su palabra. Pero muertos al pecado, a este mundo. ¿Crees tú que has muerto? Porque si tú no mueres, tampoco hay crecimiento. Porque tu crecimiento y madurez espiritual, en tu crecimiento y madurez espiritual, nos damos cuenta cuánto has muerto. Yo me doy cuenta con alguien cuando hablo de la iglesia, si es una persona madura o todavía está en pañales. Todavía hay que darle biberón, hay que cambiarle el pañal. O toma leche o ya come sólido. Porque a veces están los más ancianos en la iglesia todavía con ganas de teterito. Y Dios quiere que seamos fuertes. Ya no estamos para tomar el teterito, sino la espada del Espíritu y ir a la batalla. Porque Dios nos hace grandes en Él y poderosos para resistir. Amén. Amén. Así es. Tenemos como seguidores de Cristo que reflejar ya al mundo que somos espirituales y productivos. Productivos en toda la tarea que Él nos dejó. Como el fruto obtiene energía, sabor de la rama, que es ese tronco maravilloso, así es Cristo. Nosotros tenemos que estar pegados a Él para que reflejemos al mundo la luz y la sal de Cristo. Somos los que damos que ese sabor del evangelio. Usted y yo somos los que vamos a reflejar, y ahí es donde debemos permanecer. Pero si el fruto se arranca, si yo arranco ese fruto de la rama, ¿qué pasa? Rápidamente muere. Así somos nosotros, iglesia. Si nos separamos de Dios, vamos a morir. Si nos apartamos de su voluntad, vamos a morir.
Arraiguémonos pues en Él y en su palabra. Que Dios nos ayude a resistir hasta el final en Él, pegados de Él, haciendo su voluntad, agradándolo a Él y no al hombre, no dejándonos distraer por lo que el mundo está ofreciendo. El mundo está ofreciendo tantas cosas, pero Dios nos ofrece una vida eterna. Usted y yo somos eternos. Usted y yo fuimos creados para vivir una eternidad con Cristo, no una eternidad separados de Él. Aunque tengamos aflicciones en este mundo, como dice la palabra en el Salmo 34, en este mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo ya vencí por ustedes. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, ignorando la palabra, la oración, nos alejamos del Espíritu Santo y Él llora por nosotros y nuestras vidas dejan de dar fruto. No nos alejemos de Dios, que donde estemos reflejemos al mundo. Amén. Que Cristo está en medio de nosotros. Caemos fácilmente en pecado por alejarnos del Espíritu Santo, aunque nuestras vidas estén llenas de actividades en la iglesia. Si descuidamos ese lugar secreto del corazón donde se germinan los frutos, mantengámonos cerca de Dios, iglesia. Separados de Dios corremos peligro. Separados de Dios corremos peligro. De repente nos damos cuenta que estamos viviendo una vida sin fruto. Dios mío, ¿qué pasó si yo estaba bien? He caído. ¿En dónde estoy? Sal pronto de donde el enemigo te ha metido. Sal pronto de allí. Es tiempo de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y solo por una sola cosa que no hemos aprendido en realidad. Gracias, señora Olga. Y solo por una cosa que no hemos aprendido. ¿Y sabe qué es? ¿Sabe qué es que no hemos aprendido, iglesia? Y me cuesta, pero lo tengo que decir. No hemos aprendido a morir para llevar fruto. No hemos aprendido a morir en los procesos, porque hay que morir, hay que callar y como ovejas al matadero diario ir. Pero Dios te va a decir: muere, hijo, muere, porque conmigo resucitarás en la eternidad. Y yo te ayudaré y te sustentaré con mi diestra, con mi justicia. Sí, aunque nos duela, tenemos que decir: Dios es el juez de todo, y todo pensamiento y motivación. Todo saldrá a la luz cuando estemos ante Él. Esto está en Hebreos 12:13. Una vida, yo le voy a decir algo: una vida apartados de Dios es una vida vacía. Y así donde usted esté, usted puede ser el más humilde, puede ser una anciana pobre viviendo en una choza humilde, pero si esta anciana sabe vivir como Dios quiere, es una mujer llena de Dios. Y quizás hará lo mismo o lo mejor que cualquier televangelista por ahí, alguien que sea famoso. Dios quiere que donde tú estés reflejes que Cristo vive dentro de ti. Amén. Así que como el fruto es único para cada árbol, nuestro fruto es único, porque Dios conoce lo que nos ha confiado a cada uno y lo que espera que hagamos con lo que Dios nos dio. Y si Dios te dio a ti de Él, impártelo, dalo. No te quedes con lo que Dios te ha dado, iglesia. Levántate y resplandece, porque de cierto la luz de Cristo ha nacido sobre ti. Y es tiempo de llevar ese fruto que apacigua, ese fruto que levanta, ese fruto que fortalece al caído. Muere, porque al morir te vas a levantar con vida y vas a impartir la vida a todo el que la necesita, porque te has vuelto un reflejo de Cristo en la tierra, porque ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Ya dejaste tú de vivir para que Él venga a vivir en ti. En el nombre de Jesús, recibe esta palabra, porque fue dada del cielo para todo el que la crea. Amén. Amén.